Finalmente llegó la hora de que nuestro chico Jinwoo se agarre a golpes con el todopoderoso Rey Orc. Y ya te aviso, prepárate, porque este es sin duda uno de los mejores episodios del año. ¿Será que logrará derrotar a este boss aterrador? Nuestro protagonista se dio cuenta de que solo le faltaba un ítem para completar el elixir de la vida, pero sabía que tenía que ponerse mucho más mamado para la próxima vez que se adentrara en el castillo demoníaco. El problema es que todavía era un rango E y no podía entrar en raids de mayor nivel. Así que decidió que ya era hora de dejar de hacerse el débil y fue a reevaluar su rango como cazador. En el edificio de evaluación el reclutador de la guilda Tigre Blanco estaba ahí echando ojo viendo qué clase de cazadores podría fichar ese día. Al principio pensó que solo llegaba puro paquete, pero casi se le caen los calzones cuando vio al Jinwoo. El tipo no perdió el tiempo y llamó al presidente de la guilda en ese mismo momento. Hasta que el jefe supremo quedó flipando cuando supo que el chaval había venido a reevaluar su rango. Mientras tanto en la fila de evaluación un tipo con cara de susto estaba temblando porque tenía miedo de salir con un rango bajo y no poder pagar ni el alquiler. Otro pana le soltó un "tranquilo compadre", diciéndole que con que saque un rango de ya lo pueden cazar esos reclutadores de guildas pequeñas que buscan fichar antes de que las guildas grandes se los lleven. Finalmente llegó el turno de Jinwoo. Dentro de la sala entregó su NIF, la tarjeta de crédito de su mamá, y hasta la contraseña de su wallet de bitcoins. Pero la chica que trabajaba ahí ya lo estaba troleando diciendo que era otro rango E frustrado que no quería aceptar que era un don nadie. Le pidió que pusiera la mano en el cristal negro y ¡pum! Error. La chica se quedó confundida pero decidió intentarlo de nuevo. La máquina volvió a marcar error y ya estaba pensando que el aparato estaba más roto que su sueldo. El jefe de evaluación llegó a ver qué pasaba y dijo: "Déjame, yo lo hago". Pero obvio también salió error, y ahí fue cuando el tipo empezó a temblar como flan, porque se dio cuenta de que no era la máquina la que estaba mal sino que el poder de Jinwoo era tan bestia que no podía medirse. Ahí mismo soltó: "Este tipo es top 10 del país, es un rango S". Allá en una placita Wu Jinchul estaba conversando con un cuatro ojos pelirrojo. Él le dijo que el cazador Wang Dongso no era el extranjero que ayudó a la guilda Tigre Blanco en el portal rojo. Estaba segurísimo porque no se despegó de él ni un segundo, pero como no fue el Choi quería saber quién fue. El pelirrojo sospechaba que podría ser Jinwoo pero no soltó prenda hasta tener certeza. De repente notaron que el edificio de evaluación estaba más ruidoso que mercado en día de oferta. Probablemente había algún cazador haciendo un show por el rango. El inspector decidió ir a investigar pero el cuatro ojos curioso como siempre dijo que iba con él. En el edificio el jefe tuvo que posponer la evaluación de Jinwoo porque el detector no podía medir el poder del chico. Y todos quedaron boquiabiertos. Si tenían que retrasarlo 3 días eso solo podía significar que el chaval era rango S. Nadie jamás había visto un poder tan descomunal. Los reclutadores de guildas pequeñas ya estaban relamiéndose ansiosos por ponerle las manos encima al Jinwoo pero quedaron tiesos como estatuas cuando vieron quién estaba entrando, el líder de la guilda Hunters, nada menos que la guilda más poderosa de Corea del Sur. Todos querían saber qué hacía ahí el tipo apodado el Soldado Supremo. Jinwoo, que no es ningún despistado, reconoció al instante a Choi Yonin, un tipo cuya magia de fuego es tan bruta que podría borrar ese edificio del mapa en un santiamén. Con su mirada de águila Choi dijo que no necesitaba ningún detector ni 3 días para confirmar, sin lugar a dudas el chico era rango S. Entonces Choi, todo educado, se presentó como el líder de la guilda más importante del país y personalmente invitó a Jinwoo a unirse. Pero el chaval, más frío que un helado, simplemente pasó de largo diciendo que estaba ocupado. La reacción de los presentes fue épica. Nadie podía creer que alguien le dijera que no a uno de los tipos más poderosos del país. Choi, confundido, preguntó si acaso el chico no había entendido quién era. Pero cuando buscó al joven ya había desaparecido como ninja. Sorprendido, Choi comentó que el chico tenía que ser un gran asesino. Y justo en ese momento llegó el presidente Bak todo apurado. Bak venía desde el edificio de la guilda Tigre Blanco que está lejísimos y Choi sospechó que había usado su habilidad de transformarse en tigre para llegar tan rápido. Aún así Bak llegó tarde. Pero Choi ya tenía una teoría. Bak sabía desde el principio que Jinwoo era el extranjero que salvó la guilda en el portal rojo. Bak al ver a Choi se sorprendió también. Entre tantos posibles rivales por Jinwoo tenía que aparecer justo él, Pelos de Fuego. Mientras tanto un tipo al fondo celebraba como loco porque había logrado un rango C. Más tarde Jinwoo fue al hospital a visitar a su mamá esperando que algún milagro la despertara del coma. Con lágrimas en los ojos le pidió que aguantara un poco más porque haría lo imposible para salvarla. De repente apareció Jinchul preguntándole si había sido él quien derrotó a los monstruos en la mazmorra doble aquel día. Jinchul confesó que gracias a Jinwoo había aprendido que no siempre sus corazonadas eran correctas. Jinwoo solo le respondió que probablemente se volverían a cruzar. Mientras hablaban Jinchul soltó una bomba. El presidente de la asociación de cazadores estaba ahí para verlo. Y de las sombras salió un tipo que parecía el hermano gemelo del vicealmirante Garp. Si ese tipo no es pariente de Garp, yo estoy loco. El hombre se presentó como Go Gune y felicitó a Jinwoo por haberse convertido en un cazador rango S. Gune le explicó que no hacía falta esperar la reevaluación porque ya todos estaban seguros de su rango. Aunque dijo que la asociación de cazadores no podía competir con la fama ni los sueldazos de las grandes guildas, invitó a Jinwoo a unirse a ellos ofreciéndole un puesto destacado. Luego explicó
explicó que en Corea hay 5 grandes guildas siempre compitiendo entre sí. Si Jinwoo se unía a cualquiera de ellas, el equilibrio de poder se rompería. Por eso Gunee le propuso unirse a la asociación, que actúa como una sexta potencia para mantener todo en equilibrio. Jinwoo, viendo que era una oferta sólida y con estabilidad, se interesó en la propuesta. Además tendría la oportunidad de trabajar bajo el mando de un cazador legendario, el primer rango S del país. Este tipo es tan fuerte que ni parece que carga 80 años en la espalda. Pero aún así decidió rechazar la oferta. El presidente ya se había imaginado que el chaval solo quería saber de billete, pero casi se atraganta cuando Jinwoo dijo que lo que realmente quería era luchar. Según él, su verdadero lugar estaba dentro de las dungeons. El viejo sintió un apretón en el corazón viendo la determinación del muchacho, pero Jinwoo tuvo que irse porque su hermana lo estaba esperando sola en casa. El presidente resignado le dijo al director Wu que cancelara todos los compromisos del día porque iban a ir al bar a echar unas copas. Mientras tanto, Jinwoo, yendo para casa, comentó que no aceptó la oferta porque la asociación solo opera en portales de rango de IE y él necesita volverse más fuerte lo más rápido posible para salvar a su madre. No tiene tiempo que perder. Al día siguiente, Don Soo despertó todo apaleado en el hospital. El sublíder de su guilda fue a preguntarle si ese tal Il Hwansung era un monstruo mágico. Don Soo, que ya estaba de mal humor, le dijo que esa abominación ni siquiera parecía humana. El sublíder comentó que el centro de mando estaba tras él, aunque dudaba que pudieran atrapar a alguien que ni el cazador más fuerte de Estados Unidos había logrado derrotar. Mientras recordaba cómo ese tipo le aplastó la cara y lo amenazó con 1000 muertes si se acercaba a su familia, Don Soo hervía de ganas de venganza. Por otro lado, Jinwoo estaba buscando artefactos para aumentar su poder, pero los precios eran tan altos que pensó en vender los 2 riñones y aún así no le alcanzaría. Incluso consideró vender la orbe de la avaricia, pero luego se preguntó cómo justificaría que un rango E incapaz de entrar en portales de rango A tenía un objeto tan raro. En su búsqueda encontró una oferta para unirse a un equipo de minería. Mientras tanto, en el edificio de la asociación, el presidente estaba investigando más sobre Jinwoo. Descubrió que hace apenas 4 meses parecía un niño. Estaba impactado de que hubiera sobrevivido tanto tiempo antes de despertar, especialmente porque incluso los goblins más débiles lo apaleaban. Jinchul le informó que el muchacho estaba pagando el tratamiento del sueño eterno de su madre y los estudios de su hermana. Un registro mostraba que se había unido a una raid con la guilda de los cazadores. El presidente pensó que Jinwoo solo estaba interesado en el dinero, pero quedó sorprendido al ver que se había unido al equipo de minería, no al de ataque, que es donde está el verdadero billete. Jinwoo ya estaba listo para trabajar luciendo como albañil en obra. Primero entró el equipo de ataque liderado por el Cuatro Ojos, quien lanzó una bolita de fuego que incineró a todos los chupacabras en un parpadeo. El tipo era tan fuerte que necesitó un grupo de tanks para bloquear su propio ataque. El equipo de ataque se retiró ya que todo excepto el jefe de la dungeon había sido derrotado. Jinwoo, observando todo, confirmó que ese Choi era un verdadero monstruo. Mantuvo su presencia oculta para no ser detectado. Detrás de Choi llegó la vicemaestra de la guilda Hunters, Cha In, conocida como la bailarina y la 9ª cazadora rango S del país. Jinwoo quedó impresionado por su aura, pero ella también sintió algo raro, una presencia tan fuerte que pensó que el presidente Go estaba allí. Jinwoo tuvo que reprimir su poder al máximo para que su nariz afilada no lo detectara. Luego entró en escena el equipo de minería dispuesto a recolectar todos los cristales y cadáveres de monstruos. Pero Jinwoo solo tenía ojos para el jefe de esa dungeon, cuyo poder superaba incluso al de Vulcan y Metus del castillo demoníaco. Moría de ganas de enfrentarlo solo. De repente escuchó a unos mineros chismosos burlándose porque habían contratado a un rango E para el trabajo. Otro tipo, tratando de hacerse el gallito, chocó con Jinwoo, pero quedó petrificado con una simple mirada del prota. Todo el mundo empezó a sospechar que ese tipo no podía ser un rango E porque parecía demasiado fuerte. Llegó la hora del almuerzo y todos corrieron a comer excepto Jinwoo, que siguió trabajando y dijo que ya casi terminaba. Cuando finalmente quedó solo, se lanzó a toda velocidad hacia el interior de la dungeon. Según él, tenía una hora de descanso, tiempo suficiente para echar un vistazo al jefe. Sabía que no podía derrotarlo, ya que si lo hacía el portal se cerraría, causando un gran problema para la guilda Hunter. Pero no podía contener sus ansias. Ya había sacado su daga cuando fue atrapado en el acto por Cha In. Ahora sí se armó la gorda. Ella le preguntó qué demonios hacía ahí, y el chaval quedó tan en shock que ni le salió una palabra. Así que no le quedó otra que meter el cuento loco, diciendo que se había perdido y terminó ahí de casualidad. La cazadora le dijo que se alejara porque esa era la sala del boss. Ahí fue cuando Jinwoo se dio cuenta de que ella era realmente fuerte, porque lo había agarrado desprevenido. Pero la mina ya lo veía como un desquiciado, porque estaba segura de que había visto un arma en sus manos. Cuando él pasa a su lado para irse, la tipa casi le da un paro. Lo mandó a esperar y empezó a olerlo como si fuera un perro callejero. Compadre, se dio cuenta de que él no tenía ese tufo a cloaca que tienen los otros cazadores y ya lo estaba viendo con otros ojos. Pero cuando miró su identificación y vio que era rango E, se quedó con cara de ¿pero qué carajos? Y empezó a cuestionar la lógica del universo. Mientras tanto, en el grupo de minería, los compás estaban diciendo que Jinwoo tenía una suerte de otro mundo, porque se perdió y terminó topándose con la famosa Cha. El jefe explicó que ella estaba patrullando porque andaba preocupada por el boss, y todo este tiempo Jinwoo creyendo que lo estaba siguiendo. Un nerd del grupo comentó que Cha puede detectar el olor de los cazadores, y ya sabemos que la mayoría apesta a cebolla mezclada con desesperación, por eso siempre anda tapándose la nariz con un pañuelo,
porque no aguanta estar cerca de tanto hediondo. Ahí Jinwoo ya empezó a delirar, preguntándose si eso también era obra del sistema, igual que cuando Baruka dijo que no escuchaba voces ordenándole matar. Más tarde, Jinwoo fue a recibir el pago de la misión, y todos le estaban haciendo la barba, porque gracias a él terminaron el trabajo 2 horas antes. Parecía una excavadora humana. El jefe quedó tan impresionado que hasta le preguntó si no quería trabajar con él a tiempo completo, diciendo que lo trataría como un rey. Pero Jinwoo agradeció y dijo que tenía otros trabajos que hacer, así que el tipo le propuso unirse a la raid de mañana. El chaval quedó sorprendido al enterarse de que la guilda Hunters haría otra raid de rango A al día siguiente, pero esta vez usarían al equipo de reserva, y probablemente sean la única guilda en Corea capaz de dividirse en 2 equipos para cerrar portales de rango A. Jinwoo, sin dudar, preguntó a qué hora tenía que estar ahí mañana. El jefe, emocionado, le dijo que le pagaría el doble. Lo mínimo para alguien que trabaja por 5, ¿no? Esa noche, la cazadora Cha llamó a la guilda para pedir información sobre un tal Sun Jinwoo, el tipo del grupo de minería. Dijo que le parecía raro que se hubiera perdido antes y le preocupaba que fuera un espía de otra guilda. Pero todos sabemos que en realidad lo que quería era stalkear al prota. Se llevó una sorpresa cuando el tipo del otro lado le dijo que el mismísimo maestro Choi también había pedido información sobre el mismo sujeto. Pero había un problema, la asociación había bloqueado los archivos de Jinwoo, y nadie podía acceder a ello, lo cual es rarísimo para un cazador de rango tan bajo. El tipo intentó preguntarle algo, pero Cha le colgó en la cara y se fue a la cama, dándole vueltas al asunto. No podía entender por qué Jinwoo era tan diferente. Después de todo, es la primera persona que conoce que huele bien. Y yo te digo el secreto, amiga, es porque usa el perfume del Rayo McQueen. Allá en el equipo de minería, Jinwoo recordó su primer grupo de cazadores, y todos lo llamaron para almorzar porque el chaval ya era un héroe para ello. De repente, un caballero del equipo de ataque apareció preguntando si podían pedir prestado a alguien del grupo de minería, porque su escudero no había venido. Pero claro, los mineros no estaban para jugarse la vida gratis. Además, ya estaban hasta el cuello con su propio trabajo. El tipo siguió insistiendo, diciendo que incluso les darían un pago extra. Pero los compás, que parecían jugadores de Minecraft, no iban a arriesgarse por unas moneditas. Como nadie se ofreció, nuestro querido Jinwoo decidió ser voluntario. Ahí fue cuando todos entraron en pánico, porque un cazador de rango E metiéndose en una dungeon de rango A era una locura total. Le dijeron que era muy joven para acabar convertido en comida de monstruo, pero él solo quería aprender observando. El líder del equipo se presentó como Song Kyon y se sorprendió al ver que Jinwoo estaba cargando una mochila de 300 kilos como si fuera una bolsa de pan. Esta vez, el portal era incluso más grande que el de ayer, pero el grupo le dijo que se calmara, que si fuera realmente peligroso no habrían mandado al equipo B. Sí, claro, dijeron lo mismo en el nido doble y casi todos terminaron con la foto en blanco y negro. Aun siendo el equipo de reserva, los cazadores ahí eran unos bestias, 11 de rango A y 6 de rango B. Finalmente, llegó la hora de entrar. Pero por algún motivo, Jinwoo sintió la misma sensación extraña que tuvo antes de entrar en el portal rojo. Dentro de la dungeon, una cazadora se acercó a él y le dijo que no tuviera miedo, que ellos lo protegerían. Sobre todo ella, que era un agile de rango A y podía curarlo si llegaba a lastimarse. Incluso le explicó un dicho entre cazadores: si atacan al mago, la culpa es de los tankers. Si atacan al gile, la culpa es del equipo de ataque. Y si atacan al escudero, la culpa es de todos. Básicamente, si alguien le pegaba a Jinwoo, significaba que todo el equipo estaba acabado. Kyon estaba pensando que esta era la primera vez que lo ponían como líder del equipo B, y si lograba completar la raid, tal vez podría quedarse con el puesto definitivo. De repente, escucharon un ruido y toda la escuadra se puso en formación en un abrir y cerrar de ojos. Jinwoo quedó impresionado de que ni siquiera necesitaran instrucciones para moverse. Esta era la fuerza de un equipo de rango A. Un montón de coyotes apareció y los cazadores comenzaron a partirlos en pedazos. Y si no lo hacían, pues qué vergüenza, porque Jinwoo se cargó 300 de estos en el episodio 2 cuando todavía era un Mindundi. La maga gritó que todos se agacharan porque iba a soltar un hechizo. En un segundo, redujo a cenizas a todos los lobos. Pero algo no cuadraba. ¿Qué hacían chacales en una dungeon de rango A? Eran monstruos de rango C, demasiado débiles para estar ahí. Jinwoo notó que tenían marcas de collar. Eso significaba que no eran simples lobos salvajes, sino que alguien los había domesticado. Y justo ahí, los verdaderos demonios de la dungeon hicieron su entrada. Un grupo de orcos superiores apareció y los cazadores sintieron el miedo recorrerles la espalda. Uno de los orcos lanzó una lanza a velocidad absurda que casi revienta el escudo del líder. Los orcos cargaron contra ellos, y el caballero rojo intentó bloquearlos, pero los monstruos lo usaron como escalón para lanzarse directo sobre los magos. Uno de ellos intentó detenerlos con una bola de fuego, pero el orc tenía resistencia mágica y ni se inmutó. La gatita intentó inmovilizar a uno con sus látigos, pero era demasiado fuerte y solo podía retenerlo por 5 segundos. El mago dijo que eso era más que suficiente y convocó 2 soldados de fuego que atacaron de inmediato. Pero el problema es que gastó demasiada mana en ese ataque y ya no podía lanzar más hechizos. La cazadora intentó aplicar un Karate Kid, pero el orc le metió un golpe que la estampó contra la pared como si fuera un mosquito. El equipo empezó a ser rodeado, y Kyon ordenó dividirse en 3 grupos, pero incluso sabiendo que era un portal de rango A, nadie esperaba ver 20 malditos orcos superiores. Eso no era lo que el medidor del portal mostraba.
mostraba. Y no pasó mucho tiempo antes de que el primer desafortunado cazador terminara perdiendo un brazo. La maga ya había atrapado al maldito, y la Gile era tan crack que logró regenerar el brazo del pobre tipo en segundos. Pero en ese mismo instante, el orc reventó las cuerdas como si fueran de papel y apareció detrás de ella, listo para mandarla directo al inframundo. Solo que, casualmente, el mochilero había desaparecido y, de la nada, el orc empezó a ahogarse. Jinwoo, invisible con su habilidad de sigilo, lo estaba estrangulando y le sacó las tripas sin que nadie lo viera. La Gile estaba flipando, sin entender nada. De repente, otro orc cayó al suelo con un corte misterioso en el talón, perdiendo el equilibrio, y Kion aprovechó para partirlo en dos. Todos comenzaron a notar que la batalla se estaba volviendo sospechosamente fácil, porque Jinwoo estaba debilitando a los orcs sin que nadie lo notara. Algunos sintieron su presencia, así que el prota los mandó a dormir antes de que se pusieran a atacar el aire como locos. La Karate Kid ya estaba repartiendo guamazos y el líder rajó al jefe de los orcs, que cayó al suelo como costal de papas. Enseguida, los giles empezaron a checar si alguien estaba herido, porque mientras siguieran respirando, podían ser curados. La Gile fue a contarle al líder que uno de los orcs había empezado a asfixiarse de la nada. Kion preguntó si había sido obra de Hina, pero ella negó, diciendo que con sus habilidades eso era imposible. Fue la maga la que dedujo lo que pasaba. Si alguien en el equipo tenía esa habilidad, tenía que ser un infiltrado, y ella fue la única que se dio cuenta de que Jinwoo había estado usando sigilo todo el tiempo para atacar en las sombras. Dijo que probablemente tenía sus razones para ocultar su verdadero poder, así que lo dejaría pasar, por ahora. Algunos sugirieron retirarse, ya que si con esos orcs casi los reventaban, quién sabe lo que vendría después. Pero Kion quería sí o sí terminar esta dungeon para conseguir su ascenso a líder oficial. Jinwoo notó que el tipo realmente quería acabar la misión, pero también se preocupaba de verdad por su equipo. Al final, tomó la decisión de retirarse, y los demás casi lloran de alivio porque pensaban que iba a insistir en seguir adelante. Solo que había un pequeño problema. Cuando intentaron volver por donde vinieron, apareció una barrera mágica oscura bloqueando la salida. Le preguntaron a la maga si podía deshacerla, y ella dijo que necesitaba tiempo. Pero lo peor de todo era que solo una criatura extremadamente poderosa podría lanzar un hechizo de ese nivel. Así que sí, fue una buena idea haber intentado retroceder, porque con ese equipo no había forma de que vencieran algo así. Pero cuando la maga intentó romper la barrera, empezó a escupir jugo de fresa y los otros magos casi les daba un infarto del esfuerzo. Y cuando voltearon, había 60 orcs superiores listos para darles un abrazo mortal. Si con 20 casi los hacían polvo, ¿qué podían hacer contra 3 veces esa cantidad? Los líderes se miraron entre sí, y uno de los orcs soltó un rugido en la cara del humano, dejando a todos con un tufo peor que transporte público en verano. Estaba hablando en el idioma de los monstruos, así que nadie entendía nada. Pero de repente, el boss sacó su título de Duolingo, se aprendió el verb to be, y empezó a hablar en japonés. Kion le preguntó si fue él quien creó la barrera, y el jefe le respondió que sí. Se presentó como nada menos que el gran y poderoso chamán de los orcs, diciendo que su magia no podía ser deshecha por meros humanos. Luego les dio dos opciones, ser aniquilados por su ejército o seguirlo sin hacer preguntas. Y pues, como no eran tontos, eligieron la segunda opción. Kion le susurró a su equipo que iban a hacer un ataque sorpresa al boss cuando llegaran a su guarida. Aunque no lograran derrotarlo, al menos debía ser suficiente para romper la barrera. Antes de seguir, le dijo a Jinwoo que tan pronto como la barrera se abriera, escapara y fuera a llamar al grupo de ataque principal. Pero Jinwoo sabía que para cuando llegaran los refuerzos, ya todos habrían sido convertidos en carne molida. Aún así, Kion insistió en que su misión era cerrar el portal, no salir con vida. Para eso les pagaban una fortuna. La Gile, resignada, le pidió a Jinwoo que entregara un mensaje a su familia si lograba escapar. Le dijo que esta pelea no era suya, así que no tenía por qué arriesgarse. Pero Jinwoo solo respondió que se quedaría con el mensaje, aunque no tendría que entregarlo. Mientras tanto, afuera, la princesa Cha estaba buscando a Jinwoo, preguntándose si ya había terminado su trabajo con los mineros. El jefe de la guilda la vio y le preguntó qué hacía ahí, si hoy no era su día libre. Ella le preguntó si había visto al cazador Sun Jinwoo. Cuando el jefe le contó que entró como escudero en la raid, Cha casi le da un derrame. Dentro de la dungeon, el equipo finalmente llegó al salón del boss. Pero ahí los estaba esperando algo mucho peor de lo que imaginaban. Cientos de orcs superiores, rodeados por guerreros que parecían sacados de God of War. Y lo peor de todo, un boss tan terrorífico que, con una voz retumbante, les dio la bienvenida con una sonrisa macabra. La cazadora Cha ya estaba diciendo que un cazador de rango E metiéndose como voluntario en una dungeon de rango A era una locura total. Ahora tenía aún más certeza de que ese tipo realmente llevaba un arma en el salón del boss el día anterior. Avisó que iba a entrar al portal, y el jefe le preguntó si quería que llamara refuerzos. Pero ella le dijo que no se preocupara, que era un asunto personal. Solo que justo en ese momento se dio cuenta de que no traía su espada y preguntó si alguien podía prestarle un arma. El jefe le pasó una picota de piedra y ella le preguntó si no tenía algo más decente para pelear, tipo una espada o una lanza.
Pero claro, no podía esperar ese tipo de cosas de un grupo de mineros, ¿no? Así que le devolvió la picota y dijo que estaría bien. El jefe le preguntó si estaba segura de que iba a entrar con las manos vacías, y en ese momento ya se estaba arrepintiendo. Mientras tanto, en el salón del boss, la atmósfera era más tensa que un examen sorpresa. El equipo estaba temblando del miedo, pensando que si esos orcs superiores salían del portal, la ciudad no duraría ni 5 minutos en pie. Así que, les gustara o no, tenían que derrotar a ese boss. Los 4 guardias de élite también daban escalofríos con solo mirarlos. Los soldados solo estaban esperando la señal del líder para atacar al chamán al mismo tiempo. Hasta que, de repente, el rey orc se quitó la máscara y preguntó si los humanos le tenían miedo. Y creo que ni hacía falta respuesta, porque sus caras decían todo. Se veían listos para soltar un tsunami marrón en cualquier momento. Kion juntó valor y preguntó por qué los habían llevado allí. Si los 60 orcs de antes eran más que suficientes para aniquilarlos, ¿qué sentido tenía? Pero el rey solo se rió y dijo que lo hicieron por pura diversión. Anunció que iban a aplastarles la cabeza uno por uno para entretener a sus soldados. Pero justo entonces notó que había alguien extraño entre los humanos. Kion, sintiéndose como un juguete en manos de un psicópata, no aguantó más y dio la orden de atacar. Pero el problema es que nadie se movió. Todos estaban tan paralizados por el miedo que no podían ni mover un dedo. Así que Kion, sin otra opción, se lanzó solo al ataque. Pero el boss invocó una estaca de hielo con un círculo mágico y lo mandó volando como si fuera un muñeco de trapo. Después lo llamó idiota y empezó a jugar con él usando magia gravitacional, estrellándolo contra el suelo como si fuera una pelota de ping-pong. Y cuando estaba a punto de darle el golpe final, alguien apareció para salvarlo. Era Jinwoo, diciéndole al boss que esta Dungeon le pertenecía a la Guilda Hunters y que no debía interferir. Pero como todo el equipo estaba a punto de ser aniquilado, preguntó si podía matar a todos los monstruos del salón. Un orc intentó atacarlo por la espalda, pero terminó convertido en la nueva pelota de ping-pong. Jinwoo volvió a preguntar, y esta vez Kion, sin pensarlo, le rogó que los salvara. El rey orc se rió y dijo que era bastante fuerte para ser un simple humano, pero luego le preguntó cuánto tiempo creía que iba a durar contra todo su ejército. Jinwoo admitió que nunca había sentido una energía tan abrumadora, y el boss ya se estaba agrandando. Pero el prota solo sonrió y dijo que la pelea iba a ser brutal, pero solo para ellos. En ese momento, comenzó a invocar a su ejército de sombras, que ahora estaba más poderoso que nunca. Fuera del portal, el inspector Hinchul llegó en su limusina, dejando a los mineros más confundidos que niño en clase de álgebra. El de cabello lambido quería saber por qué demonios Jinwoo había estado trabajando como minero esos 2 días. Le preguntó al jefe dónde estaba Jinwoo, y ya era la segunda vez en el día que le hacían esa pregunta. Ese tipo cara de trasero que había intentado intimidar al prota antes dijo que desde el principio sintió que había algo raro en él, porque cuando lo miró, sintió tanto terror que casi se despide de la vida en ese mismo momento. El jefe entonces contó que Jinwoo había entrado como escudero voluntario con el equipo de ataque. El inspector Hinchul no podía entender qué se le estaba pasando por la cabeza a ese chico. Le preguntaron si Jinwoo había matado a alguien o algo parecido, y Hinchul solo dijo que lo averiguarían mañana en los titulares. Y justo en ese momento, una explosión de energía abrumadora sacudió todo el lugar, casi desmontando sus cuerpos del impacto. Dentro del portal, Cha se preguntaba cómo rayos el equipo de Kion había logrado derrotar a tantos orcs superiores. Pero si esa energía venía del boss, entonces ninguno de ellos iba a salir vivo. En el salón del boss, el rey orc miraba a Jinwoo con burla. Se reía de él, diciendo que pensaba enfrentarse a su ejército con esos soldaditos de pacotilla. Pero lo que no sabía, era que estaba a punto de arrepentirse de cada una de sus palabras. Entonces, el chaval dijo que si lo subestimaban, iban a ser aniquilados. Activó su habilidad Dominio del Monarca, que aumentaba en un 50% la fuerza de sus soldados de sombra. Una habilidad que consiguió después de subir los 70 pisos del castillo demoníaco. Y esta vez, su ejército estaba mucho más fuerte. Los magos estaban con los ojos como platos porque, con toda su magia, lo máximo que podían invocar eran 2 soldados, y este tipo, que supuestamente era un simple humano, tenía una energía monstruosa. El rey orc dio la señal y la porqueriza se lanzó a la guerra. Iron intentó provocar a los orcs, pero eran demasiado fuertes y no les hizo ni cosquillas. Así que sacó el martillazo del trueno y reventó a los primeros que se le cruzaron. Ygritte estaba tan desatado que en un solo parpadeo cortó a más de 30 orcs. Pero aún así, los dos se quedaban cortos al lado del verdadero demonio, Sun Jinwoo, que peleaba como si estuviera en el parque jugando con niños. Los cazadores que observaban decían que se movía como la vice-líder Cha, y querían saber por qué demonios había ocultado semejante poder. Aparte de Ygritte, Iron y Tank, el resto de sombras tenía un nivel similar al de cazadores de rango B, así que Jinwoo tenía que eliminar el mayor número de orcs antes de que su mana se agotara. Pero de la nada, el boss cantó el himno del dragón de fuego, arrasando con casi todos los soldados de sombra. Se burló diciendo que no eran más que marionetas inútiles, pero Jinwoo le advirtió que sus soldados seguirían regresando mientras tuviera mana. El rey intentó tirarle un iceberg en la cabeza, pero antes de que Jinwoo pudiera reaccionar, recibió un combo de hechizos en toda la cara. El maldito se reía gritando que seguiría destruyendo sus soldados hasta que la mana de Jinwoo se agotara. Mientras tanto, los cazadores débiles corrían por su vida para no ser atrapados en el fuego cruzado. Con toda esa magia bloqueándole el camino, Jinwoo ni siquiera podía acercarse al boss. Fuera del portal,
portal, la asociación midió el nivel de energía y descubrió que era mucho más fuerte de lo que debía. Así que ordenaron llamar a todos los cazadores disponibles porque iban a entrar a ayudar. Dentro del portal, el rey orc no paraba de reír, convencido de que Jinwoo ya debía estar sin mana. Pero el que ríe al último, ríe mejor, ¿no? Porque, a diferencia de la misión de cambio de clase, aquí podía tomarse todas las pociones de mana que quisiera. Ahora sí, la verdadera diversión iba a comenzar. Jinwoo extrajo la sombra de todos los orcs superiores derrotados, fortaleciendo su ejército aún más. Y sin titubear, le dijo al boss que pronto él también formaría parte de su ejército. Ahí el rey orc perdió la cabeza, completamente histérico. Intentó decir algo, pero en cuanto trató de pronunciar las palabras, monarca de las sombras, el sistema lo bloqueó, haciéndolo retorcerse como si le estuviera dando un cortocircuito en el cerebro. Para evitar más fallos, ordenó a sus generales que entraran en combate y trajeran la cabeza de esos humanos. Mientras tanto, en el edificio de la Guilda Hunters, el cazador Choi se enteró de lo que estaba pasando. Dijo que, en teoría, el equipo de Kion debería haber sido suficiente para manejar ese portal, pero ordenó reunir a los cazadores más fuertes de la guilda para entrar en la dungeon. Si las cosas se ponían peores, hasta pedirían ayuda a otras guildas. De vuelta en la sala del boss, los 4 guerreros más bestiales entraron en acción, pero el primero fue aplastado por Iron en cuestión de segundos. Ygritte peleaba contra 2 al mismo tiempo y hasta tuvo que soltar su espada. Tank también quería su momento de gloria y soltó un zarpazo que reventó a un orc en pedazos. Jinwoo solo sonrió y dijo: parece que mis generales son más fuertes que los tuyos. El equipo de ataque intentó ayudar, pero el rey orc usó el himno de la agonía, causando parálisis y ceguera en todos. Luego miró con desprecio y dijo: los extras no deberían subirse al escenario. Y ahora sí, era hora de mostrar lo que pasa con los que se meten con el gran Kargalan. El boss soltó todas sus maldiciones contra Jinwoo, pero en cuanto lo tocaron, se rompieron al instante. El prota solo sonrió y dijo que esas maldiciones eran demasiado débiles para él. Invocó a sus magos para destruir ese molesto iceberg, y con la orbe de la avaricia, se volvieron aún más fuertes. Una bola de fuego atravesó el escudo y explotó directo en la cara del maldito Kargalan. Y no hay duda de que el tipo estaba furioso. En ese momento, la cazadora Cha entró en el medio del desastre, aún con su fiel picota de piedra en la mano, y no podía creer lo que estaba viendo. Jinwoo había invocado un ejército entero de soldados de sombra. Corrió hasta el grupo de ataque para preguntar qué demonios estaba pasando, pero ni ellos mismos lo sabían. Mientras tanto, Kargalan combinó 300 hechizos al mismo tiempo y prometió aplastar a ese mocoso como a un insecto. Le intentó pisar como titán colosal, y Jinwoo solo murmuró que tenía malos recuerdos con enemigos gigantes. Ahora sí le estaban tocando la herida. El boss primero lanzó una bola de fuego brutal, y como si no fuera suficiente, le lanzó otras 50 seguidas. Las llamas arrasaron tanto con los soldados de sombra como con los orcs superiores. Entonces se burló, preguntándole si ya estaba arrepentido. Pero antes de que pudiera reírse más, Jinwoo apareció sobre su cabeza y le enterró una daga directo en el ojo. Le dijo que, mientras más grande sea, más fácil es de acertar, y de paso le restregó en la cara que un simple chamán como él no tenía oportunidad contra un asesino. Y hay que decirlo, Jinwoo no es cualquier asesino. El prota invocó el espíritu de Indiana Jones y esquivó todos los ataques del boss. Arrojó 2 dagas, rompió la defensa del jefe y lo encadenó con magia del castillo. Utilizando la propia fuerza de Kargalan, lo aprisionó con las cadenas y lo estrelló contra el suelo. Todo este espectáculo tenía público VIP. El inspector de la asociación había llegado para ver el show en primera fila. Dijo que venían a ayudar, pero al parecer no iba a hacer falta. Cha, con los ojos brillando de emoción, dijo que eso no era la fuerza de un rango E. Quería saber quién demonios era Jinwoo, pero ni Jinchul tenía una respuesta clara. Mientras tanto, Jinwoo miró al boss y dijo: cuando un mago pierde a sus guardianes, está acabado. El rey orc entró en pánico, diciendo que con ese cuerpo era imposible que pudiera perder. Pero en su desesperación, empezó a lanzar a sus propios soldados como si fueran juguetes rotos. No le sirvió de nada. Lo enterraron contra el suelo, y lo último que vio fue la sombra de su antiguo general hundiendo una espada en su pecho. Y así fue como Jinwoo derrotó al boss de la dungeon, ganó un montón de XP y un inventario lleno de ítems rotos, y aunque lo hizo todo solo, pensó que quedarse con todo el botín no sería justo. Pero una cosa sí era segura, nadie iba a reclamarle si se quedaba con la sombra del boss. El público estaba congelado, sin poder creer lo que acababan de ver. Aquel monstruo infernal que había aterrorizado a todos, ahora se arrodillaba ante Jinwoo. Cuando fue a ponerle un nombre, ni siquiera recordaba cómo se llamaba el boss, así que le puso Tusk. Era la primera vez que conseguía un soldado con el rango de caballero de élite. Era lo mínimo para un boss de dungeon de rango A, además de que los orcs superiores que había extraído eran mucho más fuertes que sus soldados normales. Jinwoo estaba tan enfocado en recolectar sombras, que ni se había dado cuenta de que el inspector Wu estaba ahí. Y como era de esperarse, todos empezaron a bombardearlo con preguntas. Pero el jefe se adelantó y dijo que la situación de Sun Jinwoo era de máxima confidencialidad. Pidió que todos guardaran en secreto lo que habían visto hoy. Los asistentes iban a escoltarlo hasta la salida, y Jinchul pidió que cooperaran con la asociación y se fueran sin hacer escándalo. Antes de que se fueran, Kion se acercó a Jinwoo, dijo que no iba a preguntar por qué escondía tanto poder, pero si estaban vivos era gracias a él, y le agradeció por haber salvado a todo su equipo.
El resto de los cazadores se inclinaron en señal de respeto. Jinwoo entonces recordó que tenía que devolver el diario del Agile. Cha quería hablar con él, pero en eso, la maga le preguntó por qué demonios traía una picota. La vicecapitana se puso roja y preguntó si Jinwoo la veía rara por eso. Mientras tanto, en el edificio de la Guilda Hunters, el presidente Choi estaba aliviado de que todo hubiera salido bien. Dijo que primero Jinwoo salvó a la Tigre Blanco, y ahora lo salvó a ellos. Y aún no podía creer que ese tipo tuviera tanto poder oculto. Preguntó si había alguien más fuerte que él. Su asistente le devolvió la pregunta. ¿Cree que podría limpiar una dungeon de rango A de ese nivel completamente solo? Choi se quedó en silencio. Finalmente, admitió que sería imposible, y dijo que harían todo lo posible para reclutar a ese chico. Más tarde, Jinwoo se reunió en la cafetería con Hino. Le preguntó si había conseguido que su padre aprobara la negociación, porque si Hino quería convertirse en el líder, tenía que convencer a Jinwoo de entrar en su guilda sí o sí. Mientras tanto, en el edificio de evaluación de rango, un montón de reporteros estaban listos para entrevistar a Lee Min-sun. El tipo estaba todo engreído, presumiendo su ascenso a rango A. Lo que no sabe, es lo que le espera, compadre. Y bro, este episodio fue simplemente épico. Me atrevo a decir que fue el mejor de Solo Leveling hasta ahora, porque Jinwoo humilló a ese rey orc y lo hizo arrepentirse de haber nacido. Si este episodio insano no se ganó tu like, te juro que no sé qué lo hará. Así que suscríbete ya, porque vamos por el 1.000.000 antes de fin de año. Mientras tanto, dale play al vídeo que tienes en pantalla, porque está brutal. Yo me despido por ahora. Nos vemos, cracks.